Mil mensajes. Encantado de estar nuevamente con Mil mensajes. Hoy con el mensaje número 961 que nos habla de la rebeldía. ¿Y qué es un rebelde? ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía la podemos conceptuar como la capacidad que tiene un ser humano individual o colectivamente para no hacer lo que le están obligando a hacer, para no ser ni hacer y a lo mejor ni estar, que son los tres elementos de vida que otra gente necesita o desea. Y entonces la rebeldía es una situación en la que no se acepta el poder que otra gente, otra personalidad individual o colectiva está ejerciendo. Es un fenómeno normal en el ser humano y es un fenómeno que se representa y que se presenta desde todas las edades. Si vemos un ser humano, hay muchos elementos de rebeldía. Hay un momento en la vida de la mayoría de los seres humanos y sobre todo en nuestra cultura donde la rebeldía es lo característico. Y por eso esa etapa de la vida es tan llamativa que es la adolescencia. Cuando nosotros vamos y tenemos una adolescencia rebelde, probablemente esa personalidad, si la sabe manejar, si tiene los medios de información, los medios de educación, de instrucción, de gente que sepa canalizar esa rebeldía, probablemente esa persona no va a tener una crisis de adolescencia a los 30, a los 40, a los 50, inclusive más años de edad, porque va a ser una persona que resolvió toda una serie de conflictos internos y sobre todo de conflictos con el poder y sobre todo para saber quién realmente era en la etapa en que la mayoría de los seres humanos lo hacen y no a los 30, a los 40, 50 años en donde ya realmente se supone que una personalidad puede ser rebelde ante diferentes circunstancias individuales y colectivas, pero no es una rebeldía típica de la edad de adolescente. También hay muchas rebeldías muy puntuales, de acuerdo a la historia vital de cada uno de nosotros, de las personas, en los cuales mostramos una rebeldía y esa rebeldía puede ser calificada de dos formas. Una forma como una rebeldía conveniente y una rebeldía o una rebeldía inconveniente. ¿Qué es una rebeldía conveniente? Bueno, es difícil ver, evaluar quién puede juzgar una rebeldía como buena o como mala desde un punto de vista lo más equilibrado posible. Para todo rebelde la rebeldía es buena. Para todo aquel a que se le rebelan la rebeldía es inadecuada. Porque inclusive se da con los seres que más amamos. Cuando hablamos del adolescente, ese adolescente o esa adolescente que realmente se está revelando qué está pasando con ella. A quien se le revelan está comprendiendo todo ese fenómeno o está únicamente se ocupa de castigarlo y de reprimirlo. Esas son características muy interesantes que hay que ver que hay que evaluar de la rebeldía. Entonces el primero es evaluar lo más objetivamente posible las causas de esta rebeldía y sobre todo el para qué. ¿Qué es lo que está buscando esta personalidad que está rebelde? Inclusive la rebeldía manifestada consigo mismo y que es uno de los elementos fundamentales para rebelarse ante uno mismo en lo que se llama las zonas de confort. Y esas zonas de confort, si no existiese una rebeldía de alguien de contra su mismo esquema y rebeldía de no hacer lo que le está imponiendo, por ejemplo, la costumbre de ser yo, la costumbre de hacer lo que yo hago, o la costumbre de estar donde habitualmente estoy, entonces realmente y puede venir el deterioro y puede venir la no evolución y puede venir esa paralización que es tan dañina para la evolución de todos los seres humanos individual o colectivamente. También está la rebeldía conveniente. Esa rebeldía conveniente, esa rebeldía que
va a generar todo un proceso de cambios, a lo mejor muy bruscos, a lo mejor de alto costo desde otro punto de vista, pero que la gente o a los grupos se le hace necesario hacer para salir de una situación que de no enfrentarse con rebeldía va a agravarse y va a ser todos los días peor y va a tener consecuencias probablemente más dañinas que lo que puedan tener en un momento determinado. Pero esto queda a juicio, son tantas las realidades humanas, son tantas las realidades de poder que hay que evaluarla en cada uno de esos casos. Desde todo el punto de vista, todas las rebeldías, desde el punto de vista de poder, son inadecuadas, inadecuadas para a quien se le revelan, que es el que está ejerciendo el poder. Sea un padre, sea cualquier otro elemento, sea un jefe, sea en cualquier situación de tipo grupal, de tipo familiar, de tipo comunal, de tipo social, y estas rebeldías, por lo tanto, hay que hacerlas. ¿Cómo se maneja una rebeldía? Probablemente comprendiendo el por qué, que es muy interesante, muy importante, pero sobre todo el para qué se hace, además de contestar las célebres preguntas que se debe hacer todo ser humano e inteligente, que es la rebeldía, que hemos expuesto que es para nosotros la rebeldía, y que además quién se rebela, contra quién, estudiar toda esa dinámica para tratar de buscar razones de una y otra parte, que por ejemplo en las relaciones de alto amor, como puede ser de unos padres con unos hijos, ahí no hay odio, pero hay unas normas que cumplir, pero también hay una evolución que darle parte y darle permiso a ese adolescente para que busque su propia vida, inclusive para que sea mejor de lo que fueron sus padres. El cómo es importantísimo, es decir, cómo es la rebeldía, se está manifestando de una manera abierta, amplia, o se está haciendo de una manera escondida, inclusive lo que se llama la rebeldía pasiva, que es quizás una de las más destructivas, porque es la rebeldía de el no hago lo que me mandan, no soy lo que me mandan ser, y hay un proceso y a lo mejor se muestra con una sonrisa, y entonces eso se llama unos rebeldes pasivos, que es muy frecuente y que ojalá la supiésemos calibrar en su verdadera importancia, en su verdadera presencia e importancia y saber manejarla. Entonces la rebeldía es un elemento que podemos sintetizar como una situación completamente normal en los seres humanos, individual o colectivo, implica una relación de poder, implica que tanto más el que está ejerciendo el poder se pregunte por qué y para qué se rebelan, luego de contestarse toda quién se está rebelando, contra qué cosas, etcétera, toda la información, pero además saber ese para qué es lo que quiere lograr el que se está rebelando. Probablemente no sea quitarle el poder, probablemente sea un cambio de situación que probablemente si se llegan a comprender, entonces a lo mejor no se requiere una rebeldía y sobre todo una rebeldía violenta activa y se cuidan mucho de la pasiva, sino que es una rebeldía que se puede negociar, se pueden llegar a nuevos acuerdos, a nuevas posiciones y eso va a ser la evolución. Entonces, si vemos la rebeldía como un hecho de poder, como un hecho que puede ser manejado, como un hecho normal, entre comillas, cuando hay percepción de relaciones de poder y relaciones de crecimiento y salir de zonas de confort, yo creo que entonces podemos comprender mejor a la rebeldía y probablemente al comprender mejor la rebeldía podamos trabajarla mucho mejor. Tanto como cuando somos nosotros lo que nos rebelamos frente a lo que nos impone alguien, amado o no amado, hasta la rebeldía que se da en los procesos de tipo social, en esos procesos muchas veces tan difíciles para, inclusive para continuar la evolución de una determinada sociedad, de un determinado grupo,
de una determinada realidad. Y esto es el número 961, la rebeldía. No olviden, acto de poder, y realmente es una relación en la que hay que estudiar todas las condiciones, pero sobre todo el por qué y el para qué de la rebeldía. Si esto se comprende, probablemente la rebeldía sea un proceso conveniente, manejable, conveniente y que puede ayudarnos realmente a superarnos, a evolucionar. Esperamos que este número haya sido aclaratorio de los procesos de rebeldía y los esperamos en el próximo de los 1000 mensajes. Será hasta entonces.